Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam borei pri hagafen. Y fue Abraham que en cada Shabbat se la pasó a todo el pueblo siglo tras siglo. En cada Shabbat, cuando decimos las plegarias, sabemos que cuando llegue el Mesías, Él interpretará este Mikra, este ensayo que hemos estado practicando. La última noche que el Señor estuvo con sus discípulos, tomó pan y las mismas palabras de Melquisedec dijo, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Y luego dijo esto que ustedes han venido haciendo cada año durante miles de años, que han venido haciendo cada Shabbat, cada día de reposo. Esto es mi cuerpo que es quebrantado por vosotros. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan que sale de la tierra. Y mi cuerpo que es quebrado por ustedes. Cada vez que lo hagan, de ahora en adelante, háganlo en memoria mía. Y luego tomó la copa y la bendijo con la misma bendición. Él había interpretado el Mikra y dijo, ese es el nuevo pacto en mi sangre. Tomen la copa y divídasela entre ustedes. No volveré a tomar el fruto de la vid hasta que lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Pero hagan esto de ahora en adelante hasta este día. Háganlo en memoria de mía, porque esto representa mi sangre que será derramada por ustedes. Después de esa cena, le dijo a Judas que hiciera pronto lo que iba a hacer. Judas entonces salió. El resto de los discípulos creyó que había mandado a Judas a darles algo a los pobres o a conseguir algo que necesitarían para la fiesta. Ahora, la última cena no era la Pascua. Eso es solo en su mentalidad occidental. La última cena fue la última cena. Una vez que pasa la cena de la Pascua, uno no sale a comprar nada que se necesita para la Pascua. Es un Shabbat muy solemne. Si usted no se ha preparado de antemano, no está listo y se la perdió. Pero es el 14, el día de la preparación. Entonces, tarde esa noche, es arrestado en Getsemaní, llevado a la casa de Anás, suegro del sumo sacerdote. Se hace un juicio injusto ante Caifás y luego de la casa de Caifás es llevado a la pared norte del monte del templo de Jerusalén, donde está la corte de Pilato. Allí, como dice la escritura, los acusadores llevaron a Jesús a la corte de Pilato, pero no quisieron entrar porque no querían contaminarse de modo que pudieran comer la Pascua. ¿Había pasado la Pascua? No, el Cordero Pascual ni siquiera había sido sacrificado todavía. Hay una ley en la Torá que se dice que no se come un animal mientras aún esté vivo. Es una simple regla de cocina en Estados Unidos. Pero como vemos, tenemos que aplicarle lógica sana a las escrituras también. ¿Ok? Ahora vemos que sale Pilato, averigua cuáles son las acusaciones y luego entra y habla con Jesús. Y averigua que todo tiene que ver con la Torá y las leyes judías. Sale y dice, este hombre no ha hecho nada contra Roma. Luego traen más acusaciones. Pilato entra de nuevo y considera esas acusaciones y averigua que no tenía ninguna base. Salía, entraba. Finalmente entra y Jesús no le ayuda del todo. No le ayuda para nada para dejarlo ir. Y Pilato quiere liberarlo. No ve nada malo en lo que ha hecho. Y dice, por favor, ¿no se da cuenta de que yo tengo el poder para matarlo? Y Jesús dijo, tú no tienes ningún poder excepto el que Dios te da. Y en ese momento, suben escalofríos por su columna vertebral, sale de esa corte, su esposa sale y le dice, acabo de tener un terrible sueño acerca de este hombre, no tengas nada que ver con él es inocente. Pilato se lava las manos, y luego se va y se sienta en el trono. Ahora, cuando Pilato se sienta en el trono del juicio, es como cuando el juez golpea con el mazo de madera. Las siguientes palabras que salen de su boca son veredicto, es una ley. Y es en este preciso momento que se cumplen las palabras que habían estado siendo pronunciadas durante miles de años. Cada año, en este preciso instante, el sumo sacerdote estaba concluyendo su inspección de 4 días del Cordero Pascual. El sumo sacerdote en este preciso momento abrió la boca y dijo exactamente las mismas palabras que Pilato estaba pronunciando en ese momento. No encuentro falla en él. Pilato no está en control. Ahora, se lo llevan. Cuando se ve que no lo puede liberar, ordena que lo azoten, que se lo lleven
y lo crucifiquen. Entonces lo sacaron de la corte de Pilato, y cuando salían de la corte le ponen el madero del sacrificio en la espalda. Y ahora se contesta la pregunta, ¿qué había hecho Isaac? Tengo la madera del sacrificio en la espalda, padre, ¿dónde está el cordero? El padre Abraham le contesta, Dios mismo proveerá un cordero. Ahora, el cordero de Dios, con el madero del sacrificio en los hombros, sale por el mismo camino que el padre Abraham había llevado a su hijo 1000 años antes, sale por la puerta del norte de la ciudad de Jerusalén, hasta el lugar de la calavera, y es en ese lugar donde Dios había preparado un altar de piedra para su hijo, directamente bajo el lugar donde Abraham había preparado un altar de piedra y había atado a su hijo para sacrificarlo. Allí es crucificado en el monte Moriah, no sobre lo que fue una vez la cima, sino debajo de lo que una vez fue la cima. En el pico más alto del monte Moriah hasta este día es justo ahí. Pero este es el lugar donde fue crucificado. Y la hora en que fue sacrificados los corderos para la Pascua en el monte del templo, usualmente a plena luz del día, con el sol alumbrando sobre los tazones de bronce llenos con la sangre, se veía como relámpagos dorados que brillaban sobre el monte del templo, pero este año todo estaba oscuridad. No había gloria en el monte del templo. Y como dice la Escritura, cuando supo que su hora había llegado, dijo, tengo sed. ¿Qué era esto de que su hora había llegado? Cuando el sumo sacerdote sacrificaba el último cordero, que era el cordero pascual perfecto del sumo sacerdote, después de todo eso, en el monte del templo, cada año, el sumo sacerdote decía, tengo sed. Y le daban una bebida, entonces exclamaba esas palabras. Cuando el Señor supo que su hora había llegado, dijo, tengo sed. Le trajeron una esponja con vinagre, se la pusieron en la boca, se afirmó un poco sobre sus pies una última vez, y llenaron sus pulmones de aire, y en las palabras del sumo sacerdote que cada año se pronunciaba en este preciso momento, cada año, durante miles de años, se exclamaba cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, todo está consumado. Y inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Dice la Escritura que la tierra tembló y las piedras se quebraron, y hasta el día de hoy esa grieta abierta por el terremoto aún está allí, extendiéndose por la tierra. Solo una señal se le da a esta generación perversa y adúltera. ¿Y cuál fue esta señal? La señal del profeta Jonás. Cuando murió, dice que los romanos trajeron una gran barra de hierro para quebrar las piernas de los que colgaban en la cruz, para bajarlos de las cruces antes de la puesta del sol, porque ese Shabbat era un día muy solemne. No era un Shabbat semanal, era el Shabbat solemne que iniciaba la fiesta de los panes sin levadura. Entonces el soldado llegó con esta mera barra y se acercó al primero. Todos se hacen a un lado. El gran soldado romano tomó la barra, le da con toda la fuerza por las piernas y le quiebra los huesos de abajo y se queda destrozados completamente. Ese fue el último aliento que pudo tomar porque ya no tenía huesos para apoyarse y respirar de nuevo. Entonces ahí se acabó. Sus ojos, yendo donde el siguiente, quiebra las piernas. Y luego cuando llega donde Jesús está colgado, se sorprende de que ya esté muerto. Entonces toma su lanza, se la clava en el costado, le abre el costado y sale agua y sangre. ¿Y qué pasó? Cuando derramó esa sangre, Juan hace un alto en su narración. Yo, Juan, doy testimonio, yo lo vi, ese es el Hijo de Dios. Ahora vemos que es bajado de la cruz, lo entierran en el momento en que los corderos pascuales son metidos al horno antes de la caída del sol, porque al ponerse el sol empieza el día santo. Estuvo en la tumba toda la noche del miércoles, toda la noche del jueves, toda la noche del viernes. Ese año fue un miércoles cuando sucedió la crucifixión. No fue un viernes santo cuando Dagón, el dios pez, es adorado, y esa es la razón de por qué ustedes crecieron comiendo pescado los viernes. No resucitó cuando Astaroth, la diosa de la fertilidad, salió de este huevo gigante con los senos desnudos y convirtiendo aves en conejos. No resucitó para eso. No tenía nada que ver con la adoración pagana del sol. Dio una señal de 3 días y 3 noches. Las 3 noches, miércoles, jueves y viernes. Los 3 días, jueves, viernes y el Shabbat. El Señor del Shabbat resucitó en el Shabbat. Como dice la Escritura, resucitó al tercer día de acuerdo con las Escrituras. Nada de este asunto del domingo de resurrección. ¿De dónde sacan esto? Es ridículo. Es ridículo. Bueno, del Papa. De ahí viene, por supuesto. Él es infalible. Entonces, ¿quién soy yo? Ahora, lo que dice es
que las mujeres no pudieron preparar las especies el 15 porque era un día santo. Entonces, el viernes de la semana prepararon las especies, luego descansaron durante el Shabbat semanal de acuerdo con los mandamientos y luego temprano, el primer día de la semana, llegaron a la tumba. Era temprano en la mañana y dice que aún estaba oscuro. Llegaron a la tumba, María llegó a la tumba y encontró que ya había resucitado. Entonces, antes de los servicios de la salida del sol del domingo de resurrección. Ahora vemos que cuando ella llegó, la tumba está vacía. Vio al jardinero y dijo, Señor, ¿dónde has puesto el cuerpo de mi Señor? ¿Dónde lo has puesto? Y el jardinero dijo, María. En ese momento, ella reconoció la voz del Señor, cayó al suelo y se acercó para agarrarse de sus pies, pero él se echó para atrás y dijo, no me toques, no he ascendido a mi Padre en los cielos. ¿Qué? ¿No había ascendido? ¿Qué quiso decir con no me toques? ¿No le dijo a Tomás, pon tu dedo en mis heridas, pon tu mano en mi costado? Lo que pasa es que ese era el día de la ofrenda de los primeros frutos. El sumo sacerdote tenía que estar encerrado por 3 días que precedían la ofrenda de los primeros frutos. ¿Qué trata esta ofrenda? Las escrituras dicen que cuando el Señor se levantó de los muertos, había otros santos en las tumbas que resucitaron y se aparecieron a muchos en las calles de Jerusalén. Fueron los primeros frutos cosechados de la tierra. Los primeros frutos, esa pequeña gavilla, una gavilla, y ese es el sumo sacerdote que tomó esa gavilla y después de estar encerrado, tomó estos santos consigo, ascendió a los cielos, ante el trono del Padre. Ellos constituyeron la gavilla mecida. Los dejó en el cielo y los dijo, los veo unos cuantos días, Padre, cuídalos. Luego bajó y esa misma tarde estaba en el camino de Maús. Cumplió la ceremonia de los primeros frutos hasta el día, la hora y el momento exacto en cada detalle. Dejen el paganismo atrás. Las fiestas del Señor son la clave de los evangelios. No podemos entender los evangelios si no entendemos las fiestas del Señor. No podemos entender Apocalipsis si no entendemos las fiestas. Ahora, ¿qué fue lo que vio Juan? Tenemos que retroceder. Él detuvo la narración en 19 capítulos. Se detuvo una vez y dijo, yo Juan, doy testimonio, yo lo vi. ¿Qué fue lo que vio? Cuando sucedió el terremoto y las rocas se quebraron, él vio que la tierra se abrió a los pies de la cruz. Y hoy día nosotros podemos llevarlos ahí, a ese lugar, y mostrarles esa grieta. Los podemos mostrar la sangre que salió de ese costado del Mesías, la cual no cayó sobre la tierra, la cual era figura de sacrificio incompleto, no aceptable a Dios. En la Torá, si un animal tenía defecto, no se podía poner la sangre sobre el altar, debía ser derramada al suelo para ser pisoteada bajo los pies del hombre. Eso es lo que vio Juan después de tanto trabajo de Dios para asegurarse de que todas las fiestas y cada sombra se cumpla. ¿Qué fue lo que vio? Vio que la tierra tembló, que las piedras se partieron, vio la grieta abierta y la sangre ir directamente a través de 20 pies de roca. Vio que allá abajo, donde Salomón había puesto la urna de piedra, la cual se abrió por medio de esa grieta causada por el terremoto, justo debajo del lugar que Abraham había preparado un lugar para su hijo. En esa urna de piedra, Jeremías había puesto el arca del pacto 500 años antes y la sangre del Mesías fue derramada sobre el extremo oeste del arca del pacto. Ahí fue cuando usted y yo fuimos comprados con su sangre. Eso es lo que dice Juan en su primera epístola. Hay 3 que dan testimonio, 3 que testifican en sus propias palabras. ¿Dónde? No sobre la tierra, sino dentro de la tierra. El espíritu, el agua y la sangre. Esos 3 están de acuerdo. Si hemos recibido el testimonio de los hombres, ahí es como creemos. Juan dice, este es el Hijo de Dios y nosotros le creemos. También creemos en los apóstoles judíos del primer siglo. Creemos sus testimonios. Pero dice que si creemos el testimonio de los hombres, el testimonio de que Dios dio de su Hijo es más grande que el testimonio de los hombres. En este es el registro que Dios dio de su Hijo. Eso es lo que está dentro de la tierra, el arca del pacto, que es lo más santo. Ahí fue cuando el altar más santo de la tierra fue ungido. Fue cuando el Mesías fue cortado, pero no por sí mismo. Fue cuando su sangre fue derramada y cayó al extremo oeste del arca del pacto. ¿Por qué sobre el extremo oeste? Porque nunca jamás la sangre de toros, chivos, corderos o carneros podría jamás tocar esa parte, porque esa es la diestra del trono de Dios. Como dice Hebreos, que el Mesías entró en el lugar santísimo de una vez por todas, por medio de su sangre. Y una vez que derramó su sangre, se sentó a la diestra del trono del cielo para siempre, para interceder por los santos. Es el testimonio que está en la tierra que Dios ha preservado para
todo su pueblo. La ceguera que le pasó en parte a Israel para que los gentiles pudieran entrar en la fe ya casi se ha acabado. El final del tiempo de los gentiles está cerca. El día del Señor está cerca, abrirá los ojos de su pueblo y hará volver los ojos de su pueblo y mirarán a quien traspasaron. Veremos que al principio del día del Señor, la tierra va a ser sacudida. Vamos a ver que 6 meses después, y tendremos suficiente advertencia porque vamos a ver las cosas cambiando tan dramáticamente y tan rápidamente que un 1 de Tishri, vamos a ver la invasión de Israel a toda escala. Un 1 de Tishri, Gog y Magog, y por 10 días Israel será arrasada. Morirán 2/3 de la población. No habrá esperanza alguna para salvación de Israel. Y luego Dios luchará por su pueblo. Y en Yom Kippur, el día de expiación, que es el día en que Dios abrirá los ojos de su pueblo, el pacto que fue sellado con la sangre del Mesías será confirmado ante el pueblo de Dios. Ese abrir de sus ojos y Dios luchando por Israel, dice que Dios va a ser santificado ante los ojos de todas las naciones en todo el mundo. Todos sabrán que él ha peleado por Israel. Y en Yom Kippur, el único día en que el sumo sacerdote podía entrar ante el arca del pacto, ese es el día en que el arca del pacto será revelada. En el ensayo está ahí, abrirá los ojos de su pueblo. El 10 de Tishri, día de expiación. Si avanzamos 7 años después al 10 de Tishri, ese es el 10 de Tishri del año 6008. El 10 de Tishri, Yom Kippur, es cuando se anuncian los jubileos. Ese jubileo, 7 años más tarde, será el jubileo 70 después que Josué entró en la tierra prometida. En el libro de Josué. 70 años que marcan no solamente los años, sino también el día, la hora, el momento preciso. Ahí en el puro centro está la abominación desoladora del día de Abib. ¿Se acuerdan que fue el Mesías quien hizo su entrada triunfal un 10 de Abib? Esta vez el falso Mesías hará su entrada triunfal y se sentará sobre el arca del pacto proclamando que Él es Dios. Por eso, los que no recibieron el amor de la verdad, Dios va a permitir que sean engañados. Les mandará un gran engaño. Es por eso que nos dijo que saliéramos de Jerusalén cuando veamos esta abominación, porque las señales mentirosas y las maravillas serán muy fuertes, pero Dios nos ha contado el final desde el comienzo. Ha preparado a su pueblo con las fiestas del Señor, las fiestas del otoño. Y la próxima vez que nos reunamos vamos a revisar cada detalle de las fiestas del otoño del Señor para mostrar cómo debemos ser guiados durante este próximo periodo del tiempo. Dios ha dejado todos estos registros en la tierra para nosotros. Promete que abrirá nuestros ojos por medio de su pueblo Israel si tan solo nos arrepentimos. Hemos heredado algunas mentiras y ahora nos está llamando a que le hagamos Señor. No lo confesamos como Salvador, lo confesamos como Señor. Ese es un contrato vinculante que significa que Él es el jefe y lo que diga, eso se hace. No tenemos que preocuparnos porque Él es el que nos salvará. Somos de los que decimos, eres Señor, te obedeceremos cada día de nuestras vidas. Ahora es el momento de prepararnos. La tierra se va a estremecer y el Mesías le está diciendo a su pueblo, sígame, sígame, sígame.